Dios le bendiga a mis hermanos, le habla su hermano y amigo el pastor René Zabaleta. Pido disculpas porque, bueno, no se ha podido subir la prédica del día de hoy, pero quisiera compartirla por este medio. Quisiera, primero que nada, eh, darle dos noticias para iniciar. La primera es que, bueno, Isaías 26:3 dice que Dios nos guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Nosotros hemos confiado en nuestro Señor, nosotros hemos confiado en nuestro Salvador y sabemos que tenemos paz y tranquilidad en medio de esta situación, en medio de que muchas familias están con desespero, muchas familias están con esa intriga de qué sucederá, muchas familias están pensando y desesperadas, pero nosotros, los que hemos creído en Cristo y eh, los que hemos confiado en Él, sabemos que tenemos paz en Él. Él nos da paz y tranquilidad, no nos da la paz como el mundo nos la da, sino como Él mismo la sabe dar. Y lo otro, mis hermanos, una segunda noticia es que Cristo viene pronto, mis hermanos, por su iglesia. En cualquier momento nos vamos con el Señor, en cualquier momento el Señor Jesús viene por su iglesia y nos encontraremos con Él en las nubes, como dice su palabra. Para iniciar, mis hermanos, quisiera que abrieran sus Biblias en libros de Hechos. Vamos a continuar con el estudio de Hechos. Y quisiera que por favor buscaran Hechos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 8 para hacer un corto resumen de lo que dijo el pastor Iván la semana antes pasada. El pastor Iván nos habló acerca de la elección de los diáconos y el por qué se presentó un conflicto en los inicios de la iglesia, ya que las viudas comenzaron a murmurar de por qué ellas eran desatendidas y las otras mujeres no. Dentro de ese grupo de diáconos que se escogieron para que las atendieran a ellas, mientras los apóstoles iban y predicaban la palabra del Señor, estaba uno de nombre Esteban. Este hombre comienza a predicar la palabra del Señor y ahí es cuando vamos a iniciar Hechos capítulo 6 versículo 8. Y antes de iniciar oramos una corta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos comunicarnos y predicar tu palabra, Señor. No hay obstáculos, Señor. A tu palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, no pasará. Ella es la que queda, Señor. Podrá haber toques de queda, podrá haber recesiones, podrá haber limitaciones para que las personas puedan circular, Señor, pero tu palabra continúa viva y eficaz y continúa moviéndose, Señor, y continúas tú hablándole, Señor, a la humanidad acerca de que Jesús es el único camino a la salvación. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque podemos a través de la tecnología continuar predicándola, Señor, continuar aprendiendo acerca de lo que tú nos has revelado, Señor. En tu nombre, Jesús, te damos las gracias. Amén. Y vemos aquí en Hechos capítulo 6 versículo 8, dice la palabra del Señor, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, siendo receptor de la gracia de Dios, y en una manera muy especial, también realiza prodigios y señales entre el pueblo judío. Y es interesante porque Dios no limitó a hacer milagros solo por la mano de los apóstoles, sino que en esta ocasión decidió realizar los milagros y prodigios, o estas maravillas como tal, a través de Esteban, es con la intención de, nuevamente, confirmar la palabra de Dios que se estaba predicando en ese momento. Esa era la intención por la cual se hacían esas señales. Hechos 6 del 9 al 10 nos dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que éste hablaba. Esteban, como nos dice aquí, les estaba enseñando a través de una sinagoga en Jerusalén, de nombre
los libertos. Esto se entiende era porque habían, o los judíos que asistían a esa sinagoga, esas familias habían sido libradas de la esclavitud de los romanos. Habían también, vemos allí varios judíos que presenciaban o iban a varias sinagogas. Esteban, ¿qué estaba enseñando? Nuestro hermano Esteban estaba enseñando acerca del Mesías, acerca de Jesús. Y esto en vez de causar gran alegría, porque el pueblo judío todo el tiempo esperaba al Mesías, causó una reacción totalmente contraria. Y ellos empezaron a disputar con él. Y cuando nos dice que estaban disputando con Esteban, esto se traduce que había un debate formal, que no era una algarabía, sino que había un debate formal entre ellos. Pero ¿qué sucede? Que ellos no podían hacerle frente a lo que hablaba nuestro hermano Esteban, ya que era el Espíritu Santo quien era el que estaba hablando a través de nuestro hermano Esteban. Y lo podemos ver allí en el versículo 10 cuando dice, pero no resistían la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y vemos allí que la palabra espíritu está hablando, está escrita con E mayúscula. Y eso quiere decir que nos está hablando a través del Espíritu Santo de Dios. El versículo 11 al 14 vemos algo particular y lo cual hemos venido hablando es, entonces sobornaron a unos para que dijesen que se le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Cómo, no, cómo podían refutar la sabiduría que el Espíritu Santo eh, estaba hablando a través de Esteban? No podían, era imposible. A unos para que afirmaran lo que había oído decir, palabras ofensivas en cuanto a Moisés, tuvieron que pagarle. Agarraron y sobornaron a varias personas, ¿para qué? Para que comenzaran a ser testigos falsos, igual como lo fueron con Jesús, igual como lo fueron con Pedro cuando estaba en la sinagoga. Comienzan ellos nuevamente a utilizar la misma estrategia, comienzan a pagarle a testigos falsos para condenarlo, y en este caso para condenar a Esteban. Entonces, cuando Esteban comienza a decirles, mira, ustedes lo que están enseñando es con respecto a, ustedes quieren más los edificios y quieren más la ley que al propio Dios. Ustedes realmente, eh, ustedes están venerando más lo material que al propio Dios. Entonces el versículo 15 él les dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero ¿qué podía, mis hermanos, decir el concilio en ese momento? Nada, absolutamente nada. Ellos se quedaron, pudieron hacer una sola pregunta, y la vamos a ver ahorita en el capítulo 7, versículo 1. Mientras estas personas habían traído sus acusaciones ante los 71 miembros del Sanedrín, el Espíritu Santo continuaba manifestándose a través de Esteban. ¿Por qué se manifestaba? Ya, bueno, porque lo vemos allí, ya que su rostro, como ellos lo veían como el rostro de un ángel. Y comienza Esteban a hablar algo realmente interesante, lo vamos a ver en el capítulo 7. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? El sumo sacerdote, que presumiblemente o probablemente era Caifás, le dio a Esteban la oportunidad para responder la acusación. Cuando dice esto es así, es preguntándole, ¿es realmente cierto lo que dicen? ¿Es realmente verídico
las acusaciones que estás recibiendo en tu contra. Pero ¿qué hizo Esteban? Esteban aprovechó la oportunidad. Esteban aprovechó esa puerta abierta que le estaba dando el sumo sacerdote. Porque más que una defensa personal para probar su inocencia, lo que hizo fue una defensa de su fe cristiana. Esto basándose en lo que estaba afirmado en el Antiguo Testamento y concluye también, como ya lo había hecho también Pedro y Juan, al mostrarle que al Jesús que ellos habían rechazado y que ellos habían matado era el Mesías. Versículo 2 dice, y dijo, varones, Esteban, y dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Aquí lo interesante es que si nos devolvemos al Génesis capítulo 12, versículos 1 y 4, se hace la reiteración de este llamado. Y es evidente que Dios ya lo había hecho originalmente, mientras él vivía en Ur de los Caldeos, recordamos. Después él repite o él vuelve a llamar o confirma el llamado que le había hecho a este hombre, pero ya ahora en Harán. Y comienza él, Esteban, a hablarle acerca de cómo él se le aparece a Abraham, cómo hace el llamado a Abraham, sigue eh, hablando Esteban acerca de cómo el nacimiento de los 12 hijos de Jacob incluye en ese relato la promesa que él le había hecho a Abraham de la posesión en cuanto a la tierra, un lugar donde él lo iba a colocar, y esta tierra era Canaán. eh, Continúa Esteban hablándole de que efectivamente iban a poseer la tierra que se le había prometido a él, y también se iba a cumplir la promesa que iban a ser esclavos ellos en Egipto. El versículo 9 al 19 nos vemos a Esteban que sigue contando la historia de la nación de una manera expositiva y cronológica. Nos habla cómo los patriarcas, por envidia, ellos vendieron a José, pero a pesar de que lo habían vendido, Dios estaba con él. Como por José toda la familia de Jacob fue a Egipto. ¿Recuerdan cuando había la hambruna? Cómo ellos fueron llevados a Egipto cuando ya José estaba allí como gobernador. También les habla acerca de cómo allí murió Jacob y los patriarcas, y cómo el pueblo, a pesar de la situación, ellos continuaron multiplicándose, pero ya se estaba acercando el cumplimiento de la promesa. Entonces también les dice, se levantó un rey en Egipto, y este rey sencillamente se sintió amenazado, ya que los israelitas crecían en gran manera. ¿Y qué hizo? Él decidió acabar con este crecimiento, y es cuando comienza la persecución de los niños y la matanza. Continúa nuestro hermano Esteban hablando de una manera cronológica, y les dice que a pesar de ese momento y de la matanza, Dios cuidó a un niño, y ese niño era Moisés. Él, Dios, cumpliendo su palabra, había guardado a este libertador, pero no era un libertador del pecado, no, era un libertador de la opresión de los egipcios. Vemos aquí cómo Dios cuidó su nacimiento, cómo cuidó su crecimiento, la educación que él tuvo. Y es interesante porque cuando Moisés se le presenta, y es lo que quiere explicar nuestro hermano Esteban, se les presentó a su pueblo, ellos sencillamente no lo reconocieron como libertador. Sencillamente, todo lo contrario, lo rechazaron, y lo podemos leer en el versículo 27, donde dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Qué sucedió allí? Sencillamente Moisés huyó y se fue al desierto de Madián. Después de estos 40 años continúa el relato en capítulo 7, versículos 30 y 35,
después de estos 40 años en el desierto, Dios llama a Moisés a través de un ángel, de lo que conocemos a través de la zarza ardiente. Vemos como Dios le habla a Moisés y Dios nuevamente había mandado al mismo hombre que el pueblo le había rechazado. Pero ¿cuál es la intención que tuvo Esteban en hacer estos dos relatos, primero de José y luego ahora de Moisés? ¿Cuál era la intención? Era sencilla. Les estaba haciendo pensar en cómo Israel se oponía a los hombres y al plan de Dios. Él les estaba mostrando, mira, cómo nosotros, el pueblo de Israel, sencillamente siempre queremos estropear o nos oponemos al plan que Dios tiene establecido. Lo hicieron en primer momento con José y también aquí lo hicieron nuevamente con Moisés. Luego vemos, continúa él hablando en el versículo 36 al 43, continúa hablando de cómo Dios, por medio de la mano, por mano de Moisés, hizo también prodigios y señales y sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés, es interesante aquí porque Moisés también es el quien le dice acerca del profeta que se levantaría entre ellos. Vemos en el versículo 37 y él les dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y esto también se lo dijo Pedro, que este mismo en el versículo 3 vemos como Pedro también lo utiliza para mostrarle al pueblo de Israel que Moisés había hablado sobre Jesús, que había hablado sobre que vendría un profeta. Y les dice en Hechos capítulo 3 del 22 al 26, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ojo, miren lo que dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios había mostrado grandemente que Él estaba también con Moisés. Pero ¿qué había ocurrido? Pero los padres no le hicieron caso, sino que, al igual que con José, lo que hicieron fue desecharlo. ¿Y qué hicieron estos cuando estaban en el desierto? Se inventaron sus propios dioses para adorar. Dice el versículo 41, dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de su mano se regocijaban. ¿Qué hizo Dios en este momento? Dios sencillamente se apartó de ellos, dejándoles servir a cualquier ídolo que ellos creasen. Vemos cómo el hombre sencillamente, o ellos en ese caso, le está diciendo Esteban, vean cómo siempre el hombre ha sido el que rechaza los planes que, que nos traza el Señor. Luego vemos del versículo 44 al 50, cómo Esteban cuenta la historia del tabernáculo y del templo. Y algo que él subraya muy puntual es que Dios usaba el tabernáculo y el templo únicamente como símbolos de su presencia, porque era imposible que en ellos, tanto en el tabernáculo como en el templo, o en cualquier otro edificio hecho por un hombre, pudiera contener el poder de Dios, pudiera contener a nuestro Señor. Sencillamente les quiere mostrar allí Esteban que los líderes judíos
estaban protegiendo una religión, estaban protegiendo un edificio, pero estaban ignorando al Dios que es el creador absolutamente de todos. Y algo que les dice Esteban, que aquí realmente fue, considero yo que fue muy duro, o fue duro como tenía que hacerlo para que ellos entendieran la situación. El versículo 71 les dice, 51, perdón, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es posible en este momento que Esteban iba a concluir su discurso haciendo referencias directas al cumplimiento de lo que era la profecía acerca de el Señor Jesús. Pero realmente estas personas estaban tan impacientes y había tanta ira en estos jueces que le forzó a terminar de manera inmediata lo que era el discurso que él estaba dando y llegar al punto, ¿no?, que él quería. Dijo que le estaba queriendo decir que sus antecesores habían perseguido y matado a los profetas que anunciaban la futura manifestación de ese Mesías que estaba pronto a venir. Los guías que estaban allí en esa generación habían llegado hasta entregar y matar a manos ajenas a el Mesías. Ellos se gloriaban en la ley, se gloriaban en lo que era el tabernáculo, en el templo, en todo lo que había, lo material en sus posesiones, pero sencillamente ellos no aceptaban al creador de todo. Ellos estaban era viendo el poder ellos como humanos tenían en ese momento. Luego vemos en el versículo 54 que lo que la reacción que tienen estas personas cuando Esteban le dice, mira, ustedes lo que están viendo es lo material, ustedes no están viendo al Señor. Y les dice, oyendo estas cosas, 54, se enfurecían en sus corazones, imagínense, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El concilio sencillamente respondió de una manera enfurecida, mis hermanos, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y por eso él se quedó tranquilo en medio de sus acusadores, como al Señor Jesús en medio de sus trasquiladores. Y lo que dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Y esto, mis hermanos, para mí fue lo que yo pudiera determinar o denominar como la estocada final. Pues la referencia, él hace referencia de que Jesús como el Hijo del Hombre era uno, en primer momento, que Jesús solía llamarse a sí mismo con la misma designación, el Hijo del Hombre. Y lo otro era que ya ellos sabían en la palabra quién era el Hijo del Hombre, porque ellos a través del libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, hablan acerca del Hijo del Hombre. Y eso fue la estocada final. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, gritos, alaridos, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Sencillamente la reacción de estas personas fue instantánea y violenta. Ellos todos se lanzaron en contra de un solo hombre, le sacaron fuera de la ciudad y lo mataron, lo apedrearon. Es interesante cómo mientras lo apedreaban, el Espíritu Santo le dio palabras idénticas a las que le dio Jesús cuando estaba
en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros. Y dice Esteban, recibe mi espíritu. Y Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Es interesante cómo un hombre que sabía lo que le iba a suceder, sabía a qué se estaba enfrentando, sencillamente, mis hermanos, tomó la decisión no de defenderse él, tomó la decisión de defender su fe, de defender en lo que él en lo que él había creído. Este hombre, Esteban, no se puso a él de primero, ni puso sus dificultades ni la situación de primero. Esteban aprovechó la oportunidad de hablar del Señor, de defender su fe, de defender en lo que él creyó. Nosotros podemos también en este momento de dificultad, en este momento quizás de angustia, podemos nosotros también poner de primero nuestra fe. Podemos también nosotros aprovechar la oportunidad, así como se la dieron a Esteban, de esos momentos cuando personas nos hablen y estén angustiadas por la situación y nos abran la puerta para hablar, para darnos, pedirnos un consejo. Nosotros aprovechar también la oportunidad de predicar el Evangelio, no por colocarnos a nosotros, no colocar la situación de primero, sino colocar al Señor Jesús de primero, colocar nuestra fe, hablarle a las personas acerca de Jesús, hablarle acerca del Mesías prometido, hablarle acerca de que existe un Dios, que existe el único camino para llegar a Dios, se llama Jesucristo, que es la oportunidad que tenemos nosotros de descansar, que nosotros podemos dejar nuestras cargas a Él y Él cuidará de nosotros. Hoy tenemos nosotros la oportunidad también de, al igual que Esteban, que creemos por fe y no por vista, y que somos bienaventurados, poder hablarle a otras personas. Muchas creencias hoy día se están levantando. Muchas falsas doctrinas han querido entrar en la iglesia para evitar que el evangelio sea predicado de una manera correcta. Hermanos, nosotros tenemos la obligación de defender nuestra fe, tal como Pablo se lo dijo a Timoteo, que defendiéramos la sana doctrina. Nosotros debemos hacerlo, enseñarle a las personas acerca de la verdad, acerca de que Cristo es el único camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, y que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesús. También la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es en Cristo Jesús. Él nos dio a su Hijo porque nos ama. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos envió a su unigénito Hijo para que todo aquel, no para que algunos, no, sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos nosotros también colocar a Dios de primero a pesar de esta dificultad, a pesar de que muchas personas piensan que no hay cura para este virus, que todo el mundo quiere ahora salir como el, el defensor de este virus cuando sabemos que el único que tiene la salida para el peor virus que existe se llama Jesucristo. Hay personas que le temen ahorita a morir por el virus chino o el coronavirus, como lo llamen, y no, y no se dan cuenta de que existe un virus peor que se adquirió y se contagió desde el momento que pecaron Adán y Eva. Ese virus se llama pecado. Y ese virus, el cual va de generación en generación, y que la única cura es Cristo Jesús, nosotros tenemos que mostrárselo al mundo, hermano. Nosotros tenemos que decirle al mundo de que no importa que te dé ahorita esta enfermedad o esta peste, y vendrán otras pestes porque así está escrito en su palabra, que serán esos dolores de parto. Debemos enseñarle a las personas de que existe un remedio para la peor peste que hay en la humanidad. Existe un remedio que se llama Jesucristo para la peste del pecado, y que nosotros tenemos la oportunidad de hablarle de Jesús, de hablarle
que tienen una salvación para sus vidas. Ponerlo a Él primero que a nosotros. Pudiéramos nosotros también ser defensores de nuestra fe. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad que me das de poder llevar el mensaje a mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser defensores de nuestra fe como lo fue Esteban. Ayúdanos a aprovechar, Señor, cualquier puerta que nos abran, Señor, para hablar de tu palabra y hablarle a la gente de que el mayor virus, el mayor plaga, la mayor pandemia que existe y que está matando y destruyendo mucha gente es el pecado. Ayúdanos a poder llevar ese, ese remedio, Señor, que como es tu mensaje, tu evangelio, tu mensaje de salvación a cada una de esas personas, Señor, que te necesitan y que aún no te conocen, Señor. Damos gracias por todos los miembros de la comunidad de la gracia y por todos los hermanos que tú, Señor, has guardado, Señor, y que tú nos das paz, Señor. A ti te adoramos y glorificamos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, y Dios les bendiga.